Todos los derechos para Esteban Silva, link de su Wattpad en la descripción. Prólogo y capítulo 1. Descubrir y perder. En un mundo donde el 80% de las personas tienen poderes, sí lo sé, sonaría fantasioso, sonaría increíble en pocas palabras, pero esos poderes eran para aquellos bendecidos, solo para los más afortunados. El otro 20% era un caso totalmente diferente. Sé lo que te preguntas y si lo sé, ellos no tienen poderes, no tienen esa bendición celestial, y como resultado de esto, eran discriminados, claro, porque cuando una población tiene un don o un privilegio mayor maltratan a los que no lo tienen. Vaya hipocresía, lo sé, es cruel, pero no se puede hacer nada. Al parecer las cosas eran diferentes antes, puesto que, cuando estos dones aparecían, las personas sin dones hacían lo mismo que aquellos que los tenían. Pero te doy un consejo para que tengas en mente, a veces una bendición puede terminar siendo una total maldición. Nos encontramos en un hospital. Estando en una sala de consultorio podíamos ver a una mujer peliverde, una con una edad de unos 28 años o menos, bueno, la apariencia no ayudaba mucho en identificarlo, y con un niño de 4 años que saltaba en una silla mientras ella estaba sentada en otra, los dos estando al frente de un doctor de unos 55 a 60 años de edad, el cual tenía unos papeles que eran bastante numerosos. Sobando la sien de su nariz miraría a las personas cuando iba a hablar. Salto de tiempo. 11 años después. Nos encontramos en una azotea de un edificio de un colegio. Izuku estaba parado en el borde de este lugar con la punta de los zapatos apuntando al vacío y su rostro mirando al suelo. En sus manos tenía un cigarrillo, el cual lo llevaba en la boca, tomando una profunda bocanada de aire. En sus pensamientos empezó a recordar algo, soltando la bocanada de aire. Salto de tiempo. 11 años atrás. Nos podemos encontrar en una casa de 2 pisos, estando más específicamente en una habitación del segundo piso, que esta era de un niño que estaba sentado frente de un computador, viendo un video que por sí solo, como decía su madre en forma de burla, él había hecho que tuviese más de 1 millón de reproducciones. Mirando el video del héroe número 1 All-Might en su debut, puso sus manos sobre el teclado, sus ojos brillaron de un color jade y como si fuera por arte de magia, desapareció. Sin más lo asustó y al pasarle esto también por error, desapareció la computadora, al igual que tocó la mesa donde estaban ambos objetos, y de igual forma los desapareció, pero siguiendo él con el caos que estaba armando, se intentó apoyar de la silla pero también desapareció. Todo lo que tocaban sus manos lo desintegraba y se volvían como unas pequeñas partículas que viajaban a él. Estando en el suelo se arrastró hacia su cama tocándola, pero también la desintegró al tocarla. Sus cabellos empezaron a cambiar a un color azul verdoso, erizándose poco a poco. Gritó por el miedo que sentía. Escuchando esto en la parte baja de la casa, su madre fue a la habitación para ver si estaba bien, mas cuando lo miró así se acercó a él para intentar tocarlo y calmarlo, pero cuando la yema de los dedos de ella tocó con la de él, su madre brilló de una tonalidad azul eléctrica y desaparecería. Al presenciar lo que había hecho, levantaría sus brazos, los azotaría contra el suelo destruyéndolos. Mayormente sus emociones rondaban más en la desesperación y miedo de no saber lo que estaba pasando, porque las cosas a su alrededor desaparecían, o de porque en el momento de que su madre también lo tocó, desapareció al igual que los demás objetos. Atinando a nada más que llorar, soltaría un fuerte grito y por lo consecuente, de no tener nada de control sobre sí, saldría un pulso de energía el cual destruiría la mitad de la casa y tras haber sucedido esto, él caería desmayado al suelo. Después de un tiempo la policía fue llamada por el incidente, pero al no ver a nadie más que a un pequeño niño, pensaron que fue un ataque de un villano sin razón aparente, aunque era raro de ver. Igualmente, solo tomaron al niño y se marcharon, mas al no revisar bien, nadie notó que en el suelo donde estaba el chico varias flores empezaron a crecer como si la tierra volviera a tener vida. Fin del flashback. Después de eso volvemos a la azotea, donde vemos a Izuku con el cigarrillo en su boca aún encendido. Él sin más apretaría el cigarrillo envolviéndolo en su mano, en la cual después de haber hecho eso se le formaría una marca de quemadura y por el dolor de la misma haría una mueca de molestia imperceptible, mas empezó a bajar de la azotea ya que el timbre había sonado. Él caminaba por los pasillos de su colegio recibiendo algunas miradas de ira o de superioridad, pero de igual forma siguió y cuando llegó a su salón tocó varias veces la puerta hasta que entró cerrándola detrás de él. Time skip. Había terminado de sus clases, el último día habían dado la noticia de quiénes irían a una academia y quiénes no, y de hecho a él no le importaba eso en lo más mínimo. Él iba a irse hasta que fue detenido y su cuaderno de dibujo fue arrebatado por alguien.
Alzando la mirada vio a su ex amigo de infancia y actualmente compañero Katsuki Bakugou. Bakugou. Cuaderno de dibujo, vaya Deku bastardo, sin madre, sin padre y mucho menos sin un poder. A veces me pregunto para qué naciste, solo le quitas el oxígeno a los demás. Esto lo dijo mientras quemaba el cuaderno y haciendo un ademán de su mano lo tiró por la ventana, mas no estando satisfecho con esto, alzaría su mano y sin hacerse esperar, más le tiraría una explosión a quemarropa a Izuku. Esto haría que Izuku se arrodillase ante él, y él mirándolo con una sonrisa arrogante se retiraría del salón. Izuku mirando cómo este se retiraba tan a gusto lo único que pudo hacer fue apretar su puño y cuando lo hizo unos rayos azul verdosos comenzarían a salir y a chocar entre ellos con gran intensidad. Izuku. El tiempo de mi vida sé que no será para siempre, pero entonces porque yo, siendo más fuerte, no hago nada para dejarlo en su lugar y ya no tener que aguantarlo más, suspira, supongo que con tal de no lastimar a nadie pagaría cualquier cosa. Estando así de reflexivo por varios minutos hasta que se empezó a levantar del piso saliendo del colegio. Tenía su bolso en su espalda, con sus manos sostenía el cuaderno, el cual se reparaba poco a poco pero en un momento lo lanzó, tirándolo lejos de él, ya no le serviría de nada, aunque en el momento que lanzó el cuaderno, se vería como debajo de sus mangas había varias vendas, estas parece que conducían directo a alguna parte que se sospechaba que era su pecho. Lo que le había pasado ese día lo tenía con ansiedad, mas intentó mantenerse bajo su faceta inexpresiva que tenía siempre. Al cabo del tiempo llegó a un puente, que estaba en una zona bastante oscura, empezando a caminar por debajo de él mirando el suelo mientras las fibras de su ropa aún se reparaban por la explosión que le había dado Katsuki, él giró la cabeza mirando a un monstruo de lodo mirándolo directamente con una sonrisa tétrica, al verlo intentó huir pero no pudo ya que el monstruo lo atrapó por completo empezando a meterse por su boca. Villano de lodo. Vaya que tengo aquí, un niño, ¿cree que serás un buen recipiente? El villano seguía intentando entrar en su cuerpo y por medio de esto, se podría reflejar en la mirada de él que se denotaba el miedo y que se le acababa el aire. Izuku, en su mente. No quiero, no maldito, no quiero morir, me rehúso a morir aquí, mucho menos ante tus manos. Esto lo gritó en su mente, apareciendo después de esto en sus ojos un destello de energía que empezaría a recorrer su cuerpo y después de hacerlo al 100%, haría una explosión, causando que el monstruo de lodo saliera volando por los aires en pequeños trozos. Después de esto se encontraba infundido en sus rayos azul verdosos, estos estarían chocando entre sí conjunto que su apariencia cambiaría levemente, como que su cabello se había tornado de un color un poco más azul, conjunto a sus ojos que pasarían a ser un verde algo más azulado. Estando fuera de control cargaría una esfera de energía entre sus manos para eliminar a la persona que intentó acabar con su vida ya que ésta se estaba reconstruyendo poco a poco, mas, por alguna extraña razón se detuvo. Algo extraño había pasado, ¿qué era esto? Era como si una mano transparente que él solo podía ver lo había detenido de comerte alguna locura. Siguiendo la mano que lo estaba deteniendo, se topó con la figura espectral de su madre que lo miraba con una sonrisa. Izuku, madre. Él volvió a la normalidad después de verla y empezando a caminar como si nada hubiera pasado, se retiró de ese lugar. Luego de cierto tiempo llegaría a la escena el héroe número 1 All Might, y sin saber qué había pasado simplemente lo relacionó como que un grupo de héroes habían detenido al villano, mas simplemente empezaría a recoger los trozos, y ya habiendo terminado se pondría en cuclillas y saldría despegado hacia el aire. Cayendo tiempo después en un edificio cercano perdería su estado musculoso y volvería a su forma de civil, dejando de ser All Might. Toshinori. Villano le habrá causado problemas a algún héroe novato, pero no como fue que lo destruyó. La forma en que lo hizo por lo que vi fue de una forma bastante violenta, como si hubiera estado fuera de control, aunque pensando en cómo lo hizo, me doy cuenta de que entonces su Kirk puede que sea bastante fuerte y destructivo. Pero bueno, mejor bajo de aquí arriba. Después de haber dicho eso All Might se fue caminando de ese lugar, bajando y saliendo del edificio. Volviendo con Izuku. Ya volviendo con nuestro peli verde, él caminaba por las calles como si nada mientras tenía en su mano derecha una caja de cigarrillos, mas sacando uno y guardando su caja en sus bolsillos, empezaría a fumar sin importarle nada, dando una calada botaría el humo y empezaría a pensar en lo que había pasado con el villano de lodo. Quizás por la adrenalina, o no sabía si fue por el momento pero todo lo que había pasado con esa silueta de su madre lo tenía muy pensativo.
Izuku, en sus pensamientos. Esa figura era mi madre, si era ella, sentía una cercanía con ella y como si un calor hubiera salido en el momento en que la vi, fue algo tan calmante que me hizo entrar nuevamente en razón. Llegando a un lugar de comida antes de entrar se terminaría su cigarrillo y entraría. Pidiendo algo de comer se iría a sentar y ya habiéndole traído su pedido se puso a comer. Mas después de un tiempo tocaría su cara y sintiendo como que le faltaba algo y se estresaría. Sus lentes, no tenía sus lentes ahí con él, pero, suspirando quitaría sus manos de su cara y terminando de comer apretaría su mano con fuerza, sintiéndose nuevamente frustrado puesto que, se pondría a pensar que por culpa de su poder su madre se había ido, pero sin querer causar una escena recogió sus cosas y se marchó del puesto de comida después de haber pagado su comida. Él siguió caminando hasta llegar a la parte donde vivía, entrando a la casa de la madre de su ex amigo, Mitsuki Bakugou, su tía. Él abrió la puerta empezando a caminar por la casa, ellos estaban en la sala, Mitsuki regañando a su hijo y sin ser notado subió las escaleras hasta llegar al cuarto donde dormía, justo al lado de la habitación de Bakugou, justo al lado de su abusador, mas sin darle importancia a eso se tiraría en su cama. Su cuarto era bueno, tenía las comodidades necesarias, un pequeño estante donde tenía libros, un pequeño escritorio de trabajo, una cama, lo que necesitaba, y tiene una ventana por la cual veía la casa, bueno, su ex casa, enfrente de ella ahí vive una familia feliz, lo cual él no pudo tener por este poder. Izuku. Vaya, la vida tiene un sentido retorcido del humor, si lo piensas es divertido, vivo al lado de la casa que destruí y ahí vive otra familia que de por sí, es feliz. Este puso su mano en la ventana y suspiró, empezando a caminar hacia la repisa, sacando un libro con cubierta oscura, sentándose en el escritorio de trabajo, empezaría a dibujar, cuando dibujaba era cuando más se sentía feliz, y sin darse cuenta siempre brotaban destellos azules de sus manos, y de igual forma de sus ojos, para relajarse más se ponía sus audífonos, siendo que con su música se sentía totalmente en calma. Estuvo dibujando una media hora, a veces se levantaba para fumar un cigarrillo, echando el humo por la ventana para que no fuera olido. Mientras Izuku hacía sus cosas Mitsuki seguía discutiendo con Katsuki a lo que le dice que suba a buscar a Izuku para que bajara a cenar, y aunque a regañadientes lo hizo, Katsuki subió a buscarlo. Ya llegando delante de su puerta la empezaría a tocar con fuerza. Bakugo. Oye nerd, ven a comer. Esto lo dijo gritando pero Izuku desde adentro respondió. Izuku. Coño no de nuevo, esto lo diría dentro de su mente, pero ya afuera le respondería, no Katchan no tengo hambre. Después de decir eso Izuku daría otra bocanada a su cigarrillo y por lo mismo, soltaría el humo para luego tomar el cigarro y aplastarlo en su mano, esto no le incomodó pues no le había prestado mucha atención, puesto que sus pensamientos estaban en lo que había pasado con el villano de lodo. Izuku. Esa sensación con el villano, me sentí poderoso pero, iba a matarlo, y yo no soy así, no soy un asesino, no lo soy ¿verdad? No, eso fue un accidente, sí eso un accidente. Él se quitó de la ventana volviendo al dibujo para terminar de completar 10 hojas, después de hacerlo él se levantó tronando su cuello, mas en la cama que estaba junto a su escritorio levantó su mano y atrajo con él un lápiz, mas sin embargo por alguna razón desapareció mientras se le iba acercando. Izuku. Demonios, esto lo dijo enojado pero decidió mejor irse a dormir y ya no darle más mente. Fin de cap.